Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre algoritmos y funciones matemáticas. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología e informática de la institución educativa El Bosque en Soacha, Cundinamarca. El objetivo es describir el concepto de función matemática y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para su comprensión y resolución de problemas. Esto enmarcado en el pensamiento variacional de las matemáticas y yendo un poco hacia el pensamiento computacional. Algunas funciones de definiciones de función matemática es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto E. Bastante confusa, por lo tanto, vamos a buscar otras definiciones que sean un poco más prácticas. Es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables con la condición que a cada valor de la variable independiente o dominio le corresponda un solo valor de la variable dependiente o rango. Aquí pues ya aterrizamos algunas cuestiones más, hablamos de dominio, variables, entre otras, pero sigue siendo bastante confuso la definición. Una definición más amigable sería, es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Esta definición está conformada por el dominio, el codominio, descrito por series de datos, y la ecuación que describe esta relación y que finalmente llamamos función. Entonces, aquí tenemos los dos conjuntos, un conjunto de datos que van hacia un conjunto de llegada, el conjunto de salida es el dominio, el conjunto de llegada, el codominio o rango. La función matemática está descrita por la ecuación f de x igual a x más 4. También si lo viéramos en medio de tablas, entonces tendremos la variable independiente, la variable dependiente en diferentes columnas que finalmente las podemos asociar a los conjuntos de la imagen anterior. El dominio en matemáticas o variable independiente en informática es el conjunto inicial o conjunto de partida de la función. En general, se ubica cuando es en forma de variables en la columna del lado más izquierdo, en general en la columna A. Codominio o variable dependiente, que pueden ser más de una, es el conjunto final o conjunto de llegada de esas variables. La variable es una posición de memoria, es una representación no numérica a la que se le pueden asignar diferentes valores numéricos o de otro tipo en general. Las constantes son un valor de tipo numérico y permanente que no puede modificarse, al menos dentro de cierto contexto. En las hojas de cálculo siempre las veremos representadas con el signo pesos, que de alguna forma nos va a decir que ese valor no va a cambiar a lo largo de la ejecución de cierto algoritmo. La ecuación es la descripción matemática de la relación entre esos dos conjuntos. Entonces, cuando decimos f de x es igual a x, esa es, digamos, una ecuación muy simple, pero ya empieza a ser una ecuación. La serie numérica es una secuencia de números ordenados entre los cuales hay una relación. En general, esta serie numérica se ubica en la variable independiente y es del orden de 1, 2, 3 o 0, 10, 20, 30, entre otras muchas posibilidades. Otra forma de representar funciones es mediante el plano cartesiano, que son dos rectas perpendiculares y demarcadas donde podemos ubicar diferentes puntos de intersección entre los ejes para representar funciones. El eje X permite la representación del dominio o la variable independiente y el eje Y permite la representación del rango o variable dependiente que está mediada por la ecuación característica de cada función. Entonces, en el plano cartesiano tenemos los ejes
X el eje horizontal, Y el eje vertical y la intersección entre cada uno de los puntos es donde pues vamos a ubicar nuestros datos. Para graficar siempre vamos a definir el eje X, los valores que em, comienzan, que varían de forma secuencial y los valores que dependen de la ecuación o variable dependiente. La ecuación de la recta es una expresión algebraica que me permite describir diferentes procesos que responden de forma lineal. En general se representa como f de x es igual a m pendiente x más b o y igual a m x más b si estamos hablando de una descripción cartesiana. M es la pendiente, es el incremento positivo o negativo y pues en matemáticas se puede calcular como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Dicho de otra manera, pues es un cálculo que puede parecer complejo en matemáticas, pero las hojas de cálculo lo realizan de una manera muy sencilla. Y B es el punto de cruce con el eje Y. Para graficar en hojas de cálculo, entonces vamos a establecer un dominio útil para las hojas de cálculo. En matemáticas, muchas ocasiones puede ser desde menos infinito hasta más infinito. Nosotros podemos describir desde menos 10 hasta 10 o desde 0 hasta 100, dependiendo el contexto y el problema que pretendemos realizar. La ventaja de la informática, como vamos a ver a continuación, es que nosotros podemos alterar estos rangos para hallar unos incrementos que nos permitan de alguna forma resolver el problema más rápidamente. Vamos a determinar los valores constantes y las variables dependientes. Vamos a construir la serie que describe la variable independiente en la primera columna del lado izquierdo o la columna A. Es importante tener en cuenta un punto mínimo, el máximo y, como veremos a continuación, hallar el incremento mediante una ecuación. Vamos a insertar la ecuación en la columna de la variable o variables dependientes y copiamos a lo largo de la tabla. Seleccionamos datos e insertamos el gráfico lineal o de dispersión dependiendo en la hoja de cálculo que estemos trabajando. Por ejemplo, vamos a hallar la solución para x menos 2 es igual a 19 menos 2x, x menos 2 igual a 19 menos 2x. Entonces vamos a definir que la ecuación 1 es igual a x menos 2, por lo tanto la pendiente 1 sería igual, el m1 sería igual a 1 y el punto de corte 1 sería igual a menos 2. Para la siguiente ecuación, y2 igual a menos 2x más 19, ya los reordenamos, la pendiente 2 es igual a menos 2 y el punto de corte igual a 19. Entonces, vamos a construir en una hoja de cálculo de Google esta plantilla donde estos valores son los valores iniciales que voy a utilizar para hallar la solución. Como yo sé que este es un problema típico de las matemáticas, pues voy a empezar con un valor mínimo de menos 10 y un valor máximo de 10. Voy a calcular el incremento que va a ser igual, abro paréntesis, al máximo menos el mínimo y todo lo divido entre 20. Me da un incremento de 1. El primer valor para x va a ser igual al mínimo, que está en la celda de 2. El siguiente valor va a ser igual al anterior más el incremento, pero este incremento lo voy a inmovilizar escribiéndole el signo F2.
Voy a copiar esta ecuación hasta la fila 22 de forma tal que llegue hasta el valor de 10. Voy a escribir las constantes M1 y B1 que, como habíamos hallado en la diapositiva, dice que es igual a 1 y menos 2. Entonces escribo los valores 1 y menos 2. Y los siguientes valores son menos 2 y 19. Esto del despeje que habíamos realizado anteriormente. Vamos a escribir la ecuación en la columna para Y1. Esto va a ser igual a M, pero inmovilizado, por X, que está en la columna A, y le voy a sumar el B, pero inmovilizado. Enter y autocompletar. Ahora voy a escribir la siguiente ecuación igual a M2 inmovilizado por X, que está en la columna 2, y le voy a sumar el B2, pero lo voy a inmovilizar. Enter y autocompletar. Ahora voy a insertar, selecciono los datos de las tres primeras columnas, incluyendo los encabezados, y voy a insertar un gráfico. Aquí tenemos insertar, pero también lo podría hacer en la columna insertar gráfico. Voy a insertar un gráfico, me sale un gráfico de columnas y voy a cambiarlo por un gráfico de líneas, que para este caso para este propósito me queda bastante mejor. Entonces voy a mover un poco acá el gráfico para que pueda observar un poco mejor. Aquí yo puedo observar que por debajo del 0 no está la solución. La solución está en este punto donde está la intersección. Por lo tanto, un rango útil de máximo 10 y mínimo 5 nos podría dar valores bastante útiles. Entonces voy a mover el incremento, el mínimo a un valor de 5. Automáticamente se me redimensiona la variable independiente, las variables dependientes, y el gráfico me permite claramente hallar aquí la ecuación. Tenemos que la solución está en x igual a 7 y y igual a 5. Si observamos en la tabla, estos son los dos valores que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, para cuando nosotros vayamos a solucionar cualquier otro problema, simplemente tenemos que determinar las constantes M1, B1, M2, B2 y los valores mínimos. Si es del caso, en el momento en que yo duplique la hoja, ¿sí? Duplico esta hoja, modifico los datos, no tengo que modificar en las columnas X, ni Y1, ni Y2. Estas columnas quedan tal cual. Las modificaciones únicamente se hacen en las columnas D y E, que es donde se escriben las constantes, para de esta forma hallar la solución de cualquier problema. Fíjense que en este momento ya estamos teniendo en cuenta lo que es el escenario de variación, donde nosotros podemos aquí colocar cualquier valor y tener una visual de todo un rango de posibles soluciones, pero pues hay alguno que nos está dando la solución óptima. Por lo tanto, esos son los puntos que nos empiezan a interesar en mayor medida. Muchas gracias por su atención.